Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das nuevamente de exponernos a tu palabra, de escuchar los principios y las implicaciones de los textos. Te pedimos que tú uses tu palabra en esta mañana, que tú puedas traer salvación y santificación a nuestras vidas, Padre. Te pido que podamos tener un oído atento. Te agradecemos, Señor, porque has provisto los medios para que eso sea posible. Nos das una mente, oído, Señor, también un lugar cómodo, un clima agradable hoy para poder ser expuestos a tu palabra y que podamos aprovechar esa oportunidad, Señor. Ayúdanos a ver este pasaje como algo clave, algo trascendente para nuestra propia vida y que la familiaridad no rompa con lo precioso, lo dulce y lo profundo que es estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Se escucha bien, ¿no? ¿Todos escuchan bien? ¿Estamos bien? Bueno, cuando comenzamos el Salmo te había dicho que el salmista va a exponer los beneficios de la protección de Dios y el cuidado sobre sus hijos. ¿Y con qué fin él expone esto? Bueno, para que confiemos en él, para que aprendamos a confiar en él. La confianza en Dios no es algo que uno toca un botón y ya de repente confío en Dios. No, es algo que se tiene que aprender en un proceso constante, en un proceso progresivo, pero consistente, ¿no? El Salmo muestra que Dios es confiable, que Dios es protector, que Él es el sustentador de todo el universo y aún de nuestra vida. Y por otro lado, el Salmo, con las metáforas que utiliza, va a mostrar cuán necesitados estamos nosotros de ese Dios protector y sustentador del universo. También te mencioné que el Salmo 23 es la porción de la escritura más famosa y más conocida, ¿no? Aún la misma Biblia da prueba de su popularidad. Por ejemplo, vos podés notar que las verdades de este salmo se van a ir transmitiendo a lo largo de todo el pensamiento y sentir del pueblo de Dios en la Biblia. Muchos escritores hacen eco del Salmo 23. Desde su composición, las implicaciones y aplicaciones prácticas, todo va a resonar en distintas partes de la escritura. El Salmo 23 no es relevante solamente porque se escuchan en muchas películas, sino porque aún la misma Biblia hace sentir su eco, ¿no? Cuando estudiamos el Salmo 22 hace un par de meses, te hablé de un concepto clave en la interpretación y es la intertextualidad. ¿Qué significa esto? Que en la escritura está entrelazada con otras partes de la escritura. O sea, los escritores bíblicos en sí no escribieron de la nada, desde el vacío, sino que la verdad de Dios que ya tenían en su corazón, en base a esa verdad fue que escribieron, ¿no? Muchos de los escritores se basaron en el Pentateuco, por ejemplo, para escribir. Así que muchas personas, muchos escritores también posteriores al Salmo 23, van a hacer uso del mismo Salmo para hablar acerca de lo mismo, de cuán fiel es el Señor con los suyos y cómo sus hijos deben confiar y depender de Él. Cada vez que sentís el eco del Salmo 23 en cualquier otra parte de la Escritura, es el mismo mensaje que está tratando de transmitir. Lo más probable es que el mismo David aún haya amplificado este concepto a partir de otro concepto aprendido anteriormente. Por ejemplo, aprendido acerca de las últimas palabras que profetizó Jacob antes de morir, ¿te acordás? Ahí en Génesis capítulo 49, versículo 23 y 24. Esa porción es muy importante porque Jacob antes de morir va a profetizar acerca del futuro de sus hijos, cómo les va a ir a cada uno y la bendición que van a tener algunos y las consecuencias de otros. Y en un momento, hablando acerca de José, va a decir, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, o sea, de Dios. Por el nombre del pastor, está en mayúscula eso. Y ahí es la primera vez que se menciona. El pastor, la roca de Israel. Lo que en este contexto solamente es un título con muchas implicaciones, David lo toma y él
lo va a amplificar, lo va a extender. Así que Él va a expandir este concepto y nos va a dar el Salmo 23. Pero luego su eco se escucha, por ejemplo, en el Salmo 81. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. ¿Ves? A José otra vez, nuevamente, yendo a las palabras de Jacob, pero tomando las implicaciones del Salmo 23. Los profetas, por ejemplo, como Isaías, en Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y Ezequiel 34, y esto anotalo ahí, versículo 11 hasta el 16, después lo puedes leer todo en tu casa, pero yo te leo el versículo 11 al menos. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Esto de dónde lo saca Isaías? Bueno, esto es el eco del Salmo 23. Pero hay muchos pasajes más en el Antiguo Testamento, está plagado de este concepto. Y aún el Nuevo Testamento da prueba de esto. Aún unos más de 1000 años después de que se escriba el Salmo 23, fíjate cómo el sentir del pueblo de Dios seguía todavía resonando esa necesidad de que era urgente, imperativo, la asistencia de un pastor que los proteja y que los sustente. Y Jesús dijo estas palabras en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí podemos ver el Salmo 22, ¿no? Donde el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero esto hace eco del Salmo 23. Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No es solamente los evangelios, la narrativa, sino también el autor a los Hebreos va a decir en el capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas. Luego cuando vas a la epístola de Pedro, en 2 ocasiones, alude a Dios como pastor y como el príncipe de los pastores. Y acá el concepto es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es muy útil esto, ¿no? Porque en cada contexto, te repito, lo que hace la intención de los autores es dar confianza acerca de los fieles cuidados de Dios, de su protección. Así que si captamos la esencia del Salmo, vamos a poder sentir ese empuje a no dudar del Señor. No debemos dudar del Señor. Y este es el argumento del Salmo 23. Y su método es simple y claro, ¿no? El salmista va a usar dos metáforas. Hasta el versículo 4, la metáfora del pastor y cómo cuida a su oveja. Y a partir del versículo 5 y 6, de este anfitrión que va a hospedar a una persona muy especial. Y esas son las dos metáforas que van a promover el mismo concepto. Confía en el Señor, confía en el Señor. Así que, habiendo hecho este repaso, leamos el Salmo 23 nuevamente. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un llamado a confiar en Dios, ¿no? Qué claro que es el Salmo, ¿no? Ya leerlo ya te hace entender de cuán necesitados estamos del Señor. Pero aún estudiarlo nos hace sumergirnos en estas profundidades tan preciosas del Salmo. Y el título que le pusimos al sermón fue Confía en el gran pastor y hospedador. Ya vamos a ver bien cada detalle de esto, pero lo primero que vimos fue en el versículo 1, es la premisa, la tesis del Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que hace el Salmo es describir quién es Dios.
Así que dijimos que la naturaleza de su ser me da contentamiento. Hace que en mi vida nada falte. Estoy pleno, estoy completo. Jehová mi pastor. Todo comienza en Jehová. Antes de que veamos los beneficios de sus cuidados, debemos reconocer quién es aquel que provee los cuidados. Es Jehová. Esta semana terminé de leer un libro titulado El Señor del Salmo 23. Precioso libro, ¿no? Que habla acerca de este salmo. Creo que es acertado el título por muchas razones. Primero porque capta al pie de la letra lo más importante del salmo. Y es esta primer palabra de donde depende todo el argumento. Es Jehová. Jehová. Así que el Señor del Salmo 23 hace justicia con el sentir del Salmo, con el significado del Salmo. La primera palabra encierra todo, ¿no? ¿Cuál es nuestra fuente de confianza y seguridad? Y es Jehová, el buen pastor. Acá se habla de un pastor que no necesita un pastor. Cualquier pastor humano necesita un cuidado pastoral. Necesita el consuelo, palabras de aliento, necesita ser afirmado, fortalecido, necesita recordar las verdades y que le recuerden las verdades eternas que ya ha aprendido de la palabra de Dios. Pueden ser buenos pastores, pero son débiles, son limitados, son humanos, son finitos, son pecadores. Pero el pastor del Salmo 23, el increado, el poderoso, el soberano, el Señor del Salmo 23, no necesita a nadie. Él lo tiene todo. Y a su vez, este es nuestro pastor. Esto trae contentamiento a nuestra vida, hermanos. Pero déjame recordarte, ¿qué pasa si Él no es nuestro pastor? Si Él no es nuestro pastor, si Jehová con todo lo que eso significa no pastorea nuestra vida, deberíamos estar aterrados, porque si Él no es nuestro pastor, es nuestro enemigo. Jehová de los ejércitos puede ser tu enemigo si Él no está siendo tu pastor. Así que, como Él es todo lo que es para cuidar a los suyos, Él es todo lo que es para destruir también a sus enemigos. Si Jehová no es nuestro pastor, entonces todo te va a faltar. Te va a faltar lo más elemental de la vida, que es a Dios. No vas a poseer la posesión eterna que es Dios mismo, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y aún si esa condición espiritual persiste, sin someterte al buen pastor, al Señor del Salmo 23, y te obstinás en seguir tu propio camino de pecado, resistís a Dios más y más mientras estás acá en la tierra, entonces va a llegar un momento en que no habrá esperanza. Ya no va a haber esperanza. Por más que pienses y te arrepientas, no, igual no te vas a arrepentir, pero no habrá esperanza. Va a haber un momento en el que vas a sufrir perpetuamente por tus pecados, en el que para siempre vas a escuchar ese lloro y crujir de dientes en el infierno. Todas las personas van a estar haciendo esto, quemándose, incluyéndote a ti, ¿no? En el que la tristeza y el dolor que vas a conocer por las consecuencias de vivir una vida independiente del gran pastor van a llegar a tu vida. Algunas personas pueden decir, no temo al infierno porque mi vida ya es un infierno. Sin embargo, no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Claro, yo no conozco la situación de todas las personas que dicen eso, pero te puedo asegurar que el infierno es mucho peor que cualquier otra cosa. Así que de todo lo que te va a faltar en esta vida, te va a faltar lo más importante en la eternidad si Jehová no es tu pastor. Te va a faltar su presencia. Y eso es una pena de eterna perdición, de eterno sufrimiento. Pero en cambio, si el sustentador de todo el universo es tu pastor, eso produce contentamiento, porque nada te va a faltar. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Así que lo único que yo tengo que hacer es ir en fe y arrepentimiento a aquel que puede rescatarme de la condenación eterna. Él quiere perdonarme. No solamente me va a librar del castigo eterno, sino que me ofrece una vida plena hoy, una vida abundante de satisfacción y contentamiento, pero con una esperanza real, no con una esperanza puesta acá en esta tierra,
sino con una esperanza eterna en los cielos. Así que ¿por qué podemos confiar en Él? Bueno, porque la naturaleza, o sea, las características, su esencia, lo que Él es, eso produce contentamiento, porque Él es nuestro pastor. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Podríamos admirar a Dios por todo lo que es, por todo lo que la Biblia describe acerca de sus atributos, sus perfecciones, su trascendencia, y quedarnos asombrados con sus maravillas. Pero después decir, este Dios tan grande no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero este Dios es todo lo que es en relación a sus criaturas también. Así que podemos relacionarnos con el Creador. Podemos tener una relación correcta a través del sacrificio de Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué maravilloso. Pero en segundo lugar, podemos confiar, podemos descansar en Él, porque la fidelidad de su cuidado me da descanso. La fidelidad de su cuidado me da descanso. Esto es lo que vamos a ver hoy. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Nuevamente, la imagen es simple de entender, ¿no? No es algo sofisticado, algo complejo. Habla de un cuidado que el pastor y nuevamente lo delicado que son sus ovejas. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ya se aclaró en nuestra mente, ¿no? ¿Cuál es el cuadro? Una oveja no se echa a dormir con facilidad. Esto es muy interesante, ¿no? De hecho, muchas veces lo poquito que duermen, duermen de pie, si es que se sienten amenazadas en el contexto, ¿no? Su sueño a su vez es muy ligero, es inestable. Además, si es que duermen bien, no duermen más de 5 horas por día, ¿no? Así que podríamos decir que es difícil proveerle seguridad a una oveja para que se pueda acostar y descansar bien. Es muy complicado eso, ¿no? La palabra descansar ahí, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, tiene que ver con agacharse, lo cual implica que ya no estoy en pie, sino que se usa la palabra para echarse, para acostarse. Pero nuevamente, las ovejas naturalmente no se acuestan a dormir porque sí nomás. Ellas están inseguras. No es fácil hacer dormir a una oveja, y menos que se eche, ¿no? Pueden descansar de pie, pero echarse, eso es porque entienden la seguridad y la confianza. Y el salmista está diciendo esto. O sea, voy a dormir. Dios me va a dar lo que necesito para descansar, para reposar. En Sofonías capítulo 3, versículo 12 al 13 se ve este concepto. Y dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Este es el remanente, un pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Fíjate, confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Por qué? Y acá está la razón. Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Mirá cómo en la profecía Sofonías, en el capítulo 3, versículo 12 al 13, él toma este concepto del Salmo 23 nuevamente, ¿no? Y habla de la confianza en el nombre de Jehová. Lo primero que estudiamos en el Salmo 23, ¿qué fue? El nombre de Jehová y todas sus implicaciones. Ahora esto deriva en confianza hacia Dios y se ve en forma práctica en que van a dormir y no habrá quien los atemorice. Ezequiel capítulo 34, versículo 14 dice, en buenos pastos los apacentaré, y en los montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Pero nota esta palabra, dormirán. Esa es la misma palabra que descansar, dormir. El descanso y dormir están íntimamente relacionados, ¿no? Todo lo contrario al miedo, al temor, comprender acerca de la fidelidad de Dios trae descanso al creyente. La oveja no puede dormir cuando entiende, o cuando, mejor dicho, no entiende quién la está cuidando, ¿no? O, vamos a decirlo así,
cuando entiende que quien la cuida no la atiende, no la ama, no la protege. Es una persona descuidada. Así que el descanso tiene que ver con entender quién es el que me cuida entonces. Si yo entiendo quién es Dios, va a alcanzar descanso mi alma, ¿no? Y el creyente debe saber que Jehová está a cargo. Él está en el control de todas las cosas. Y esto tiene que traer descanso. ¿Por qué? Porque Jehová es el pastor. El cuidado de Dios debe movernos a descansar en Él, ¿no? ¿Recordás la ilustración de las aves? El texto no dice que Dios cuida a las aves de la misma manera que cuida a sus hijos. No dice eso el texto. Da una ilustración menor para explicarte un principio aún mayor, ¿no? La idea va mucho más allá. Si bien las aves son creación de Dios, las aves no son portadoras de la imagen y semejanza de Dios. Ellas no portan la gloria de Dios en su imagen y semejanza. No fueron creadas conforme a eso. Y aún así Dios las sustenta. Cristo no murió por las aves. Cristo no fue a la cruz del Calvario a sufrir la muerte, la ira de Dios por las aves. Lo hizo por sus hijos, por sus ovejas, por aquellos que habrían de creer. Así que por eso la pregunta es, ¿no valéis vosotros más que las aves? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo es que el Dios tan fiel como lo es no nos va a dar descanso? No va a proporcionar todo lo que necesitamos para dormir, para estar tranquilos en Él, para tener paz. Hermanos, Pablo decía que Dios no escatimó la vida de su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿De verdad pensamos que no podemos descansar confiados en sus cuidados? La confianza en el fiel cuidado de Dios tiene implicaciones muy prácticas para nuestra vida. El domingo pasado hablábamos con Johnny acerca del Salmo 3 y quiero llevarte ahí un momento, Salmo capítulo 3, que veas algunas cosas de este Salmo. A partir del versículo 1 al 6 dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. ¿Te acordás el contexto ahí? Enfrente estaban los enemigos. Un enemigo poderoso, su hijo Absalón. Estaba acampando ahí, estaba rodeado David de todos sus enemigos. ¿Qué estaban esperando sus enemigos? Un paso en falso, un movimiento en falso para arrebatar su vida en el momento oportuno. Quizá en algún descuido, ¿no? Quizá algo mal planificado, algún tipo de error, etc. Pero él va a decir que Jehová es su gloria. Entiende quién es Dios. Él es su salvación. La salvación está en Jehová. Y Él es escudo alrededor de su cabeza, ¿no? Alrededor de Él. Él es quien levanta su cabeza. Y Él va a clamar a Dios. Esto no es algo abstracto. Él va a poner toda su ansiedad, va a echar toda su ansiedad sobre Dios. Porque como dice Pedro, entiende que Dios tiene cuidado de él, porque Él es el gran pastor. Así que después de orar, lo que va a hacer es acostarse. Y no va a estar dando vuelta en la cama, temeroso, preocupado, sin poder dormir, sino que va a dormir. Y va a despertar, porque sabe quién sustenta su vida. Sabe quién tiene el control de todas las cosas. Sabe quién está a cargo. Sabe quién es el creador y el sustentador de todo el universo. Es Jehová, porque Jehová me sustentaba. Así que nada va a venir a la vida de David de manera inesperada para Dios. Claro, quizá él no lo espera,
pero Dios está a cargo, ¿no? Nada escapa de su control, Él es fiel. Un entendimiento de quién es Dios es algo práctico, hermanos. Así que esto no solamente nos va a dar confianza durante el día a depender del Señor, a saber que Él nos cuida, a saber que Él proporciona todo para que estemos descansando en paz delante de Él durante el día, sino cuando llega la noche también. Cuando llega la noche, ¿para qué se hizo la noche? Para dormir. Así que vamos a dormir. Vamos a apoyar nuestra almohada en la cabeza, si es el caso, y vamos a dormir. A dormir porque Jehová es el que sustenta nuestra vida, ¿no? Fíjate el Salmo 121, versículo 3 al 5. Acá ves el cuidado de Dios también sobre su pueblo y dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda, el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Acá el que no duerme es Dios. El único que puede hacer esto es Dios. Después todos los seres humanos estamos sujetos y necesitados al sueño. De hecho, no dormir trae consecuencias graves a nuestro cuerpo, ¿no? Si eso se prolonga. Incluso si vos mirás en la Biblia, el dormir no es consecuencia del pecado. Porque Adán, antes de pecar, dice que Dios lo hizo caer en profundo sueño. Y él durmió. Y esto muestra el descanso en Dios también, ¿no? Pero si tomás la vida de Cristo, Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Y durmió alguna vez Cristo? Sí, ¿no? Aún en medio de una tormenta estaba durmiendo. Claro, hubo momentos en los que no durmió, pero la Biblia muestra la humanidad de Cristo, la verdadera humanidad de Cristo. Así que esto no tiene que ver con el pecado, sino tiene que ver con nuestra humanidad. Nos muestra cuán limitados somos. Nos muestra nuestra realidad humana. Nos muestra que tenemos límites marcados, establecidos por el Señor. El dormir, el descansar. Hay momentos en los que lo más espiritual que podemos hacer frente a todas las presiones y realidades que nos suelen atemorizar, primero es orar al Señor, ¿no? Reconociendo sus cuidados en nuestra vida. Meditar en la verdad de Dios y acostarnos a dormir. Listo. Eso es lo más espiritual que podemos hacer. Capaz estás presionado, angustiado, afligido, hay mucho afán. Ora al Señor. Medita en la verdad de su palabra, verdades simples como la de las aves, los lirios. Trae esas verdades a tu vida, a tu mente. Y adora a Dios acostándote a dormir. Y vos decís, pero ¿cómo adorar a Dios acostándote a dormir? Y sí, porque si vos te entregás al sueño cuando debes hacerlo, estás dependiendo del Señor. Estás demostrando que ya no puedo hacer más nada yo. Ya no hay forma, ya puse llave en la puerta, cerré el portón, dejé agua ahí para el perro afuera. Ya no puedo hacer nada. Si van a entrar a mi casa a robar o a hacer lo que fuera, no me voy a quedar despierto. Porque todo ya depende de Dios. Y lo que va a pasar va a estar en su control. Él es soberano sobre todas las cosas. Así que dormir no es solamente cerrar los ojos, sino en el creyente es reconocer que hay un límite y que Dios cuida de nosotros, aunque nosotros seamos limitados. Porque el que no duerme es Dios. Así que es en vano que haya dos despiertos. Si ya Dios se va a quedar despierto, ¿no? Nosotros acostémonos a dormir. Si hicimos todo lo que teníamos que hacer durante el día buscando la gloria de Dios como la motivación principal, y aún si hemos caído en pecado, confesamos nuestro pecado, después descansamos en Él, ¿no? Y ya está. No nos resistimos a nuestras limitaciones. Se dice que el sueño, esto lo puedes ver en internet también, actúa como un dictador amable, ¿no? Porque impone su autoridad biológica necesaria. Esto es ineludible e imperativo.
pero lo hace con el fin de proteger la salud. Por ejemplo, vos puedes decir, no, mira, tengo muchas cosas que hacer, o tengo esta preocupación, no me voy a dormir. Así que viene el sueño ahí, esto es una ilustración nada más. Viene el sueño, se presenta, bueno, tengo que hacer mi trabajo. No voy a dormir, no puedo dormir hoy. Hoy es demasiado la preocupación, el afán o las cosas que tengo que hacer. Así que no voy a dormir. Bueno, dice, el sueño es un dictador, pero es amable. No hay problema, no querés dormir hoy, no duermas. Mañana vengo de vuelta. Bueno, listo, pasás todo el día y mañana se presenta. Después lo rechazás de vuelta, pero te va a amenazar. Mira que te voy a caer en cualquier momento del día y te vas a dormir. Y si te resistís a dormir, te vas a enfermar. Así que, por un lado, accede a este trabajo que yo tengo que hacer. Y así es el sueño, ¿no? Es un dictador amable, ¿no? El sueño es una necesidad innegociable, por eso es un dictador. Y a cambio de someternos a eso, nos ofrece un descanso, nos ofrece salud. Y por eso es amable, ¿no? Los beneficios que traen al cuerpo el sueño, por ejemplo, algunos dicen que trae fortalecimiento al sistema inmunitario, salud cardiovascular, control del peso, del metabolismo, reparación muscular, crecimiento. Los niños crecen cuando están durmiendo. Mejora la función cognitiva, la salud cerebral, mayor rendimiento físico. Y bueno, podríamos ver un montón de beneficios que trae nuestro cuerpo. Y Dios lo hizo de manera tan inteligente. Dios diseñó al ser humano y el dormir trae tanta reparación. No sé si en algún momento te pusiste a pensar en eso, pero cómo sana el cuerpo cuando duerme. Es impresionante. Porque el Señor es el que orquestó que eso funcione de esa manera. Así que todos estos beneficios trae a tu cuerpo el mero hecho de dormir nada más. ¿Cuántos beneficios crees que pueden traer a tu alma si además de dormir descansás en la confianza en el Señor? Imagínate todo lo que puede beneficiar tu vida si aprendes a descansar del Señor, en el Señor. Debemos entender que Él cuida de nosotros. Pero nuevamente, ¿no? Nos preguntamos, ¿significa esto que nunca tendremos que enfrentar pruebas difíciles? ¿Significa que nunca nada malo va a sucederme? Bueno, el texto no está diciendo eso. Pero lo que el texto está diciendo es que podemos confiar en que Dios cuida de nosotros aún en medio de esas pruebas. Y aún en medio de las pruebas, Dios va a proveer todo lo necesario para que podamos atravesar la prueba y aprender en medio de la prueba. Nuestro Dios es confiable. Hay un pasaje que lamentablemente algunos comentaristas no están de acuerdo a qué se refiere. Con un poquito de estudio lo hemos enseñado acá y te lo quiero mostrar ahí en 1 Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra tentación es la palabra griega que también se traduce como prueba en español. Así que, de acuerdo al contexto, vos podés poner ahí la palabra prueba o la palabra tentación. Si vos pensás en el contexto teológico, la palabra tentación acá no encaja, no armoniza, porque Dios no te pone en tentación, Él no tienta a nadie. Y a su vez no está llamado a resistir la tentación, sino ¿a qué? A huir de la tentación. Así que eso contradice la santificación. Así que la palabra tentación ahí no es la más adecuada. Así que le podés poner un circulito ahí, prueba. La mejor traducción sería prueba. A su vez, el contexto también favorece a que es la prueba. Antes había hablado de la tentación y había que huir, había que tomar en serio. Y fue bastante gráfico el flujo de pensamiento y podemos afirmar que acá está hablando de prueba. Iba a decir, no nos ha sobrevenido,
ninguna prueba que no sea humana. O sea, que otro ser humano no sea capaz de soportarla, ¿no? Pero acá hay un contraste. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Y la esperanza es que nos va a dar todo lo que necesitemos. Nada me faltará, ¿no? La salida nos va a dar para que podamos soportar la prueba. El contraste es, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Lo que debemos afirmar en nuestro corazón cuando nos asaltan esos pensamientos de que cuán solo estoy en esto, cuán solo estoy en estos problemas. Fiel es Dios, fiel es Dios, pero fiel es Dios. Eso es lo que se debe afirmar en nuestro corazón cuando nos asaltan esos pensamientos pecaminosos en forma de pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Recordá, pero fiel es Dios, fiel es Dios. Eso es lo que debe afirmarse en nuestro corazón cuando también nos asaltan pensamientos de no voy a poder con esto. Esto es demasiado para mí. Este obstáculo es insuperable. Tengo que aprender a vivir con esto, pero nunca lo voy a poder vencer. Es demasiado, etcétera, etcétera. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Recordá eso. Este es el contraste. Él es fiel y compasivo en medio de nuestro temor. Él es fiel y compasivo aún en medio de nuestro dolor. Él es fiel y compasivo aún en la perplejidad de las cosas, cuando no entendemos qué es lo que está haciendo el Señor. Lo que tenemos que afirmar en nuestro corazón es que Él es fiel y compasivo aún en medio de nuestra confusión. Podemos descansar en Él, porque fiel es Dios. Así que lo más interesante de ese versículo 13 no es debatir en qué significa la palabra tentación, sino prestar atención a este concepto. Fiel es Dios, fiel es Dios. ¿Cuáles son las cosas por las cuales no podemos descansar en Él, hermanos? Aún las cosas que me están quitando el sueño o que postergan el sueño. Quizás puedo dormir, pero después de 2 o 3 horas o de 1 hora. Claro, hay veces que no se puede dormir y hay razones legítimas, ¿no? La mayoría son pecaminosas, pero hay razones que son legítimas. Por ejemplo, no podemos dormir por algún problema físico. Quizá hay ciertas hormonas que no están funcionando de manera correcta y necesitamos un médico para eso. Hay evidencia bíblica de esto. Por ejemplo, en Salmo 77, probablemente ese no dormir esté asociado a algún dolor físico. Otra cosa que nos puede quitar el sueño de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, pueden ser los esfuerzos ministeriales. Hay momentos, de acuerdo a la administración de la gracia de Dios en la vida de cada uno, que le da ciertas responsabilidades y vas a tener que resignar el sueño. Una noche sin dormir no te va a matar. Claro, esto no tiene que ser prolongado, ¿no? Pablo dijo que no es que era su costumbre, pero muchas veces en desvelo, ¿te acordás? Lo dice en 2 Corintios 11:27. Muchas veces en desvelo. Estuvo claro, esto no es algo que él lo elegía, pero si toca, toca y no hay que dormir, no habrá que dormir. Por amor al Señor, no porque fui irresponsable toda la semana y una noche antes preparo la predicación. No es así, ¿no? El Señor Jesucristo no durmió. Varias veces no durmió. ¿Y qué hacía cuando no dormía? Oraba. ¿Te acordás antes de elegir a los 12? Ahí en Lucas 6, se pasó la noche orando al Señor. La angustia, muchas veces la aflicción en la obra del Señor. Hay cierta tristeza que no nos deja dormir. Muchas veces pasa eso. Bueno, el Señor antes de ir a la cruz es un ejemplo de eso. En el Getsemaní estuvo orando y llorando, ¿no? Sudando como grandes gotas de sangre que caían sobre de él. El profeta Jeremías lamentaba la degradación espiritual de Judá y varias noches pasó en lamento. Pero hay razones pecaminosas que nos quitan el sueño. Por ejemplo, la culpa de un pecado no confesado. Así fue la experiencia de David. Después lee el Salmo 32. Fíjate que él no podía dormir porque había algo que estaba mal en su vida. El pecado no confesado. Hasta que lo expuso, lo declaré. A veces quizás sabes que estás en pecado
pero tu conciencia te permite descansar y dormís tranquilo. Claro, porque la conciencia en sí tiene que estar bien informada. Si informás mal a tu conciencia, vas a poder dormir. Hitler, por ejemplo, descansaba a la noche, no es que no podía dormir, mientras asesinaba y hacía todo lo que hacía, pero porque su conciencia estaba mal informada. Y la conciencia a veces puede estar tan cauterizada en el pecado que vos decís, no, pero mi problema no es dormir, así que yo confío en el Señor. No, no es sinónimo de eso. Es consecuencia, pero no es que porque podés dormir ya está todo bien en tu confianza en el Señor. Tu conciencia puede estar mal, mi conciencia puede estar mal. El afán y la ansiedad nos perturban y nos quitan el sueño muchas veces. Hace unas semanas atrás en la clase de consejería hablábamos de la epidemia del insomnio debido a la ansiedad, ¿te acordás? La ansiedad no te permite dormir, el temor, la preocupación. No está bien, hay algo mal en tu confianza en el Señor, hay algo que no estás viendo del carácter de Dios y hay algo que necesitas desarrollar de manera paulatina en tu vida, que es aprender a confiar en el Señor. Pero hay que dormir. Otra cosa que quita el sueño, según el libro de Eclesiastés, ¿te acordás? Las riquezas. A los ricos no le dejan dormir las riquezas. Tienen miedo que se lo roben. Y está pensando todo el tiempo en eso, ¿no? Y uno dice, bueno, yo no tengo ese problema. La verdad no tengo mucho para preocuparme, pero quiero decirte que aunque no seamos ricos, eso no implica que no tengamos que luchar con avaricia en nuestro corazón. Y que a veces no nos preocupemos por cosas menores. Capaz no tenés $1.000.000 ahí custodiando. Pero te enferma que no te roben la visa. Ay, no, por favor, que no se... No, dejé esto ahí, me lo pueden robar. O estoy acá en la iglesia y no hay nadie en casa. Y mirá si están entrando. Estás pensando ahora en la reunión, ¿no? Mirá si entraron ahí, me robaron. Capaz que tenés unos dólares guardados nada más y ya eso te preocupa, te inquieta. No, no me voy 2 días porque no, me van a robar todo. Sí, presta atención, sé precavido, deja a alguien para cuidar si querés, compra un perro, un Rottweiler, no sé, lo que quieras, pero descansa en el Señor. Al final, si hiciste todo lo que tenías que hacer y todavía estás preocupado, estás pecando. No estás creyendo en el Señor. Y estás pensando que vos podés manejar esas cosas. Hermanos, no podemos manejar nada. Absolutamente nada, ¿no? Claro, no, no es lo aconsejable, pero te cuento esto. El día que nos mudamos a donde estamos viviendo ahora con Rebe, no teníamos el tejido adelante y no teníamos espacio. Llegamos a la casita, algunos la conocen, todo chiquito, y tiramos todo ahí. No entrábamos los dos juntos. O sea, como no habíamos puesto nada en los muebles, estaba todo en caja, ¿no? Y no me entraba la herramienta ya para guardar, ni arriba de la cama, no había espacio, ya no había más nada. Así que al otro día tocaba almuerzo familiar y ya está, quedó todo afuera, toda la herramienta afuera, amoladora, desmalezadora, toda la herramienta con la que construí la casa en un tráiler, cosa que vengan con un enganche y se lo lleven tranquilo, ni tenían que trabajar para robar eso. Y toda la reunión, imagínate, tengo que predicar, estoy, ay, ¿será que me están robando? No puedo estar así, no puedo vivir así. Obviamente no te estoy diciendo que hay que dejar todo abierto para que te roben. No, pero ¿qué podía hacer yo? No vengo a la reunión. No, hermano, hoy no vengo a la reunión porque no saben todas las cosas que tengo y no las quiero perder. ¿Está bien eso? No está bien, ¿no? O sea, uno dice, bueno, acá tengo que depender del Señor porque por más que me quede toda la noche, no voy a poder cerrar esto. Y hoy, bueno, ya está todo asegurado, no crean que... Pero son momentos. Ahora nos vamos de campamento. Busca a alguien que cuide tu casa. Pero no estés todo el tiempo pendiente de si se va a prender fuego tu casa o te van a robar. Eso puede pasar. Mira, cuando estuvimos en Corriente en un campamento, una pareja que vino a servir, se le cayó la pared de la casa. Se le cayó la pared de la casa. Vos decís, ¿cómo se cayó? Bueno, la pared era vieja y se cayó. Y sí, nos lamentamos, nos entristece, nos preocupamos, pero después tenemos que seguir. Tenemos que seguir sirviendo al Señor y haciendo lo que hay que hacer porque no podemos estar, bueno, no, me vuelvo a Buenos Aires pues se cayó la pared de mi casa. Y pará, si no sos ni albañil, no sabes ni cómo levantar una pared. Dejá que cuando llegue se solucionará. ¿Entendés? Hay veces que solamente reaccionamos nomás, pero no debe ser así.
No debe ser así. Entonces, ¿hay algo que no te está permitiendo descansar en el Señor? ¿Hay algo que no te permite entregarte en una confianza plena en Dios? Quizá el futuro, lo que tenga Dios para ti, no lo sé. Quizá decir, bueno, no, me preocupa porque quiero formar una familia y no veo como ningún indicio para que esto suceda. Descansa en el Señor y recordá las verdades. Por ejemplo, Adán. Adán no había posibilidad de que se case, no existía la mujer. Imagínate. No es que decía, no, si me voy a otra comunidad, a otra iglesia. No, no, no existía eso. Y Dios le proveyó una esposa. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Mientras Dios le proveía una esposa. ¿Qué estaba haciendo Adán? Después de un día de trabajo estaba durmiendo. Así que tenemos que aprender a confiar, a descansar en el Señor. Esto no es ser místico, hermano. No es que vos tenés que caer en un estado de decir, bueno, el Señor. No, claro, hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Hay virtudes que tenemos que cultivar, hay contextos en los que tenemos que servir al Señor, participar de su obra, y el Señor va proveyendo las cosas. No es una experiencia mística esto, es hacer lo que tenemos que hacer y confiar en el Señor. Y la última línea dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. El concepto acá va a ser el mismo, no cambia el concepto. Al parecer las ovejas no solamente no podían dormir tranquilas si no estaban confiadas, sino que ni siquiera podían tomar agua de un arroyo que se movía mucho el agua. O sea, tenía que ser un estanque tranquilo para que ellas puedan tomar agua, ¿no? Cualquier cosa le quitaba su confianza. Así que son animales bastante especiales, ¿no? Y uno dice, y justo la metáfora es hacia nosotros, así somos, ¿no? Así de desconfiados somos. No es que es una virtud ser desconfiado. Alguien me dijo, no, no, es que yo soy muy desconfiado. Y me lo decía como, y eso es algo malo, o sea, es pésimo que seas desconfiado. Ser desconfiado es lo peor que hay. No es que, no, un poquito hay que desconfiar. No tenés que desconfiar nada. Tenés que confiar y es algo que tenemos que aprender a confiar. Iba a decir, el verbo acá es pastoreará, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto significa que va a guiar mi vida, Él me va a llevar a avanzar en mi vida. La palabra acá tiene un uso frecuente en relación a esto, a guiar, a conducir hacia un lugar de reposo, un bienestar. Y toda la obra del Señor en nuestra vida, todo su pastoreo apunta a esto, a un bien mayor. Nuestra vida eh, deriva de este principio, ¿no? De que Él lleva sus propósitos adelante y Él dirige nuestra vida donde sirva mejor a sus propósitos. Así que ahí podemos estar tranquilos, ahí podemos estar en paz y en confianza en el Señor, saber que estamos en sus propósitos, respondiendo a su gloria. Te dije que este salmo, y esto nos muestra tanto de la misericordia de Dios para nosotros, ¿no? Porque no es que nosotros estamos en esta vida y decir, bueno, quiero que vivas para mis propósitos, Gabriel. Y bueno, pero ¿cómo? No, no sé. Yo quiero que vivas para mis propósitos. Vos arreglate. Dios no es así, ¿no? Dice, nos pastoreará, nos va a guiar, nos va a llevar en sus propósitos. No es algo que ni siquiera vamos a tener que decir, bueno, ¿qué será esto? ¿Qué un misterio? ¿Qué es lo que Dios tendrá para mí? No, Dios va revelando su palabra, su voluntad a través de la escritura, la predicación, el devocional, lo que vos vas entendiendo. Eso es lo que Dios tiene para vos. Eso es maravilloso si responde al propósito de Dios. No hay algo más que necesitemos, ¿no? Sino obedecer a Dios, eso es lo mejor que podemos hacer. Muchas veces tenemos que luchar con ese orgullo de decir, quiero algo muy grande para mí, ¿no? Algo demasiado importante, trascendente, que todo el mundo lo conozca. No, lo mejor que hay es temer a Dios y guardar su palabra. Así que Él nos guía en eso. Te decía que este salmo hace eco en varias partes de las Escrituras y acompáñame a Marcos capítulo 6, donde vas a ver esa compasión del Señor y cómo se refleja este salmo también en Marcos 6, versículo 30. Marcos va a mostrar a Jesucristo como el siervo de Dios, ¿no? Y vas a ver que un siervo
no interesa quién sea su padre, su abuelo, por eso no tiene genealogía al principio como lo tiene Lucas y Mateo. Y todo lo que se ve en el Evangelio según Marcos son y sucedió y aconteció y hicieron y salieron, todos verbos, todo una actividad tremenda, ¿no? Se ve que el apóstol Pedro influenció la vida de Juan Marcos y le mostró que el Evangelio no es algo pasivo, ¿no? No es quietismo esto, sino que hay que obrar, hay que ocuparse de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como veíamos en Efesios 2:10. Pero fíjate el capítulo 6, versículo 30. Te lo voy a leer de acá que es más grande. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Te suenan estas palabras? Fíjate cómo los está pastoreando. Después de todo lo que hicieron, les va a decir, descansad un poco. Tienen que descansar. Y da la razón. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ya es tremendo esto, ¿no? Ya no tengo tiempo para comer. Una locura. Versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, los aparta, los está pastoreando. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, Jesús y sus discípulos iban en una barca y ellos se fueron a pie, pero se apresuraron y llegaron antes. Y lo estaban esperando. La actividad, la gente no los dejaba ni un momento. ¿Y qué ve Jesús? Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Tremendo. O sea, tuvo compasión de ellas y acá se pone en ese papel de gran pastor, ¿no? Y les va a enseñar muchas cosas. Versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídalos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Versículo 38, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen, y presten atención a estas palabras que va a dar Marco, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Por qué ese detalle? Por el eco del Salmo 23. Porque Marcos está mostrando en todo momento, Jesús está pastoreando a sus discípulos y él está pastoreando a las multitudes. Y quiere que los lectores, claro, como están tan impregnados de este salmo, recuerdan, en lugares de delicados pastos me hará descansar y los va a alimentar. Y se recostaron por grupos y ahí va a decir todo el cuadro, ¿no? Pero el Señor pastoreando tanto a los cercanos como hacía las masas también. ¿Por qué? Por la gran compasión del Señor. Eso es lo que él vio. Pero pensá en esto. ¿Qué hizo Cristo cuando tuvo compasión? ¿De qué manera obró? Frente a una necesidad que tenía, ¿no? Así que, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Todos, díganme. ¿Qué hizo Jesús? No escucho, no, de este lado no escucho nada. Les dio de comer, ¿no? Tuvo compasión y entonces les dio de comer. Miren la Biblia nuevamente, versículo 34. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Este pasaje no debería ser conocido como la alimentación de los 5.000. Debería ser conocido como la gran enseñanza del pastor a los 5.000.
Porque lo que movió la forma de obrar en compasión de Cristo fue a través de la enseñanza. Y claro, después tenían hambre y les dio de comer. Pero la compasión está ligada a la enseñanza. Así que les enseñó. Esa sería la respuesta, ¿no? Lo primero que hizo fue enseñarle muchas cosas. Había mucho que aprender. Estaban dispersas, no sabían manejarse en la vida. No sabían, no tenían criterios. Así que había que pastorear a esta gente. Y el Señor como pastor también tiene muchas lecciones para enseñarnos, ¿no? Y en el Salmo 23 vemos su fidelidad, su compasión. Él nos pastorea con amor y en verdad, ¿no? Pero tendré que aprender. Te decía, la confianza en el Señor no es algo que es instantáneo. No es una sopa así instantánea. En 5 minutos ya estoy tomando sopa con fideo. No. Es algo que es un proceso. Tengo que aprender. Tengo que llenar mi mente de la verdad de quién es Dios. Mi teología, o sea, lo que entiendo de Dios, eso está ligado a la forma que tengo de descansar y aún de dormir. Muchas lecciones vamos a aprender tomando notas en una clase, en un aula, en la iglesia, en una predicación, ¿no? Pero hay muchas lecciones que no van a ser aprendidas en un aula. Hay muchas lecciones que Dios va a traer a nuestra vida en diferentes contextos, en contextos difíciles, en contextos donde nos vamos a ver tan vulnerables y tan necesitados de su obrar, pero debemos saber que necesitamos aprender a confiar en Él. Tenemos mucho por aprender, hermanos, muchísimo por aprender. ¿Te acordás ahí, David en el Salmo 4 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar? O sea, tú me sacaste madurez en mi vida, trajiste crecimiento cuando yo estaba en angustia. En medio del dolor se puede aprender. Job había dicho en medio de la prueba, ¿no? ¿Te acordás? De oídas te había oído. ¿Eso qué significa? O sea, lo que yo conocía de vos, Señor, no era nada. Aún cuando veo todo esto, es un susurro de lo que sos vos. Pero ahora mis ojos te ven. Hay mucho por aprender. Ustedes conocen la vida de Joni Eareckson Tada, que quedó cuadripléjica a los 17 años y ella dice que aprendió a confiar profundamente en Dios y perseverar en medio del dolor y encontrar un propósito de servicio a través de su discapacidad. Y ella afirma que es posible aprender a confiar en el cuidado de Dios, incluso cuando las circunstancias dolorosas llegan a la vida y el futuro es incierto. Podemos confiar en Dios. En cierto sentido, confiar en Dios no es un paso al vacío. Claro, no sabemos, pero que no te engañe ese concepto. No es un paso al vacío, es un paso seguro en las manos de tu pastor. El Señor del Salmo 23 nos pastorea, nos guía, nos enseña. Las preguntas con las que debemos cargar nuestro corazón es, ¿qué necesito aprender en medio de esta situación en la que el Señor me está guiando? ¿Qué necesito reafirmar o qué necesito conocer acerca de la persona de Dios? Muchas veces buscamos solucionar las cosas rápido, ¿no? Y somos muy prácticos para eso. Pero frena un poco y preguntémonos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito aprender? No, que Dios es grande, que Dios es poderoso, pero medita en eso. ¿Qué implicaciones trae para nuestra vida eso, no? Santiago en su carta nos dice que Job no entendió necesariamente por qué le vino todo lo que le vino, ¿no? Pero pudo ver el propósito final de la prueba. Y era ver la misericordia y la compasión de Dios, porque Él es el gran pastor. Y Él tiene compasión, ¿no? En Santiago 11:5 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos confiar en nuestro Dios, en nuestro pastor. Él es fiel. Y la fidelidad de su cuidado me da descanso. Me da descanso. Puedo descansar en Dios. Hermano querido, ¿podés descansar en Dios? ¿Podés descansar? ¿Podés todas esas preocupaciones o lo que fuera que llena tu corazón de temor y de ansiedad? ¿Puedes entregarlo al Señor y descansar en Él? ¿Él es confiable para vos?
Espero que eso sea una realidad en cada uno de los que estamos acá. Así que ánimo, hermano. Dios sabe por dónde nos está guiando. Dios sabe por dónde nos está llevando. Ánimo, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él es muy misericordioso y compasivo. Así que esto todavía nos da más razones para confiar en Dios y menos razones para confiar en nosotros mismos y ninguna razón para dudar del Señor, ¿no? Padre, gracias porque tú eres el Señor del Salmo 23, el gran pastor, Señor, que cuida de nosotros de manera fiel, Padre. Que tu palabra pueda ser aplicada en nuestra vida, que podamos depender de ti, que podamos aprender a confiar en ti, Señor. No estamos limitados en un montón de cosas, Señor, pero aún en nuestras limitaciones podemos glorificarte, podemos honrarte y queremos confiar y depender de ti, Señor, de tus cuidados, Señor. Tú eres fiel. Eso necesitamos recordarlo todo el tiempo, Señor. No sabemos lo que tú tengas para nosotros, pero tú eres fiel, Señor, y confiamos en tu fidelidad, Padre Santo. Te pedimos que sigas afirmando la verdad en nuestros corazones, Señor, y que esto sea práctico para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.